En este escrito desarrollo algunas ideas y reflexiones con relación al contenido del Convenio 190 de la OIT, que establece disposiciones jurídico-laborales sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y el alcance de su ratificación por el Estado mexicano. El pasado 15 de marzo del 2022, el cual entra en vigor el próximo 15 de marzo de 2023. Y tenemos que estar todas y todas preparados para exigir su cabal cumplimiento. Todas y todas tenemos que visualizar que el primer responsable de la violencia contra las mujeres es el Estado, y el Estado también tiene nombre y apellido. Es necesario destacar que el Convenio 190 y su contenido fue posible por la lucha permanente de varias mujeres trabajadoras y sindicalistas que dieron argumentos claros y contundentes en discusiones de incansables reuniones de trabajo antes y después de su aprobación en la OIT. Después de 4 años de análisis y discusiones, el 21 de junio del 2019, la OIT, organización tripartita integrada por el sector de las y los trabajadores, el sector empresarial y el sector gobierno de los estados parte, con sede en Ginebra, adoptó el Convenio 190 sobre violencia y acoso laboral ante una fuerte resistencia por parte de los empleadores. Es importante señalar que el convenio es jurídicamente vinculante, es decir, obligatorio para el Estado mexicano una vez su entrada en vigor. En México, el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron, 1 de cada 4, han experimentado algún acto violento en el ámbito laboral, principalmente de tipo sexual o discriminatorio. Cito el informe hecho por la actual secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta que el 26.6% de las mujeres que han trabajado declararon haber sido víctimas de violencia en el ámbito laboral. En México, antes de la ratificación del Convenio 190, se habían dado avances legislativos. Por ejemplo, la reforma publicada en el 2019, la cual reconoce el lugar de las mujeres en directivas sindicales, establece la obligación de los sindicatos de incorporar en sus estatutos la proporcionalidad en materia de género. También hay avances en la legislación sobre la discriminación en los centros de trabajo en razón de género. Hoy en México, ninguna mujer puede ser despedida por estar embarazada ni ser dada de baja de las instituciones de seguridad social. Este ha sido un trabajo muy puntual que ha impulsado Rosario en el Congreso de la Unión y muchas mujeres sindicalistas. El nuevo modelo de justicia laboral en México obliga a la conciliación, pero establece excepciones directas y clave. Por ejemplo, en caso de acoso y hostigamiento o cualquier forma de violencia, no se tiene que atender primero la etapa de conciliación, sino que se puede ir directamente a los tribunales. Todos los centros de trabajo están obligados a contar con un protocolo de atención a la violencia y el hostigamiento para proceder en caso de que se presenten estas situaciones en contra de las mujeres. Así pues, INMujeres y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desarrollaron el modelo de protocolo para los efectos que se puede implementar a cualquier empresa, solo que este no es vinculante. Parece absurdo, verdaderamente absurdo. Yo diría es vinculante porque está ligado al Convenio 190, pero bueno, en fin, así el surrealismo en el mundo. El confinamiento en casa antes de la pandemia por el Convenio 19 se profundizó
la precarización del trabajo de las mujeres, obtuvieron más trabajo y no más salario, violencia y acoso por razones de género. Es un concepto, por eso hablamos de epistemologías, de palabras, de conceptos que hacen las teorías, pero que no hacen sentido si no les damos el contenido en la vida cotidiana y si no lo comprendemos, ¿no? Se define ahí la violencia y el acoso por razones de género. Es la violencia y acoso dirigido a personas por razón de su sexo o género o que afecta en particular de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. La violencia cometida contra las mujeres por su condición de género tiene su origen en una desigualdad histórica entre hombres y mujeres y es necesario tomar en cuenta que la modernidad creó los conceptos de hombre y mujer. Si recordamos el feudalismo, tenemos la figura del feudal y el esclavo que sostuvo un sistema económico en particular. Lo que está sosteniendo en este momento la economía en el mundo es haber identificado a la humanidad en hombres y mujeres en base a la opresión de las mujeres. Eso tiene que quedar claro y es una cuestión histórica que no podemos permitir en ninguna esfera que se olvide. La violencia contra las mujeres por su condición de género tiene su origen en una desigualdad histórica entre hombres y mujeres, en donde a ellos se les otorgan privilegios en detrimento de ellas, lo que es necesario tener presente hoy en día frente a la sobreutilización de las categorías género, identidad y diversidad. Así pues, el concepto de violencia y acoso por razones de género nos lleva a ubicar comportamientos a prácticas que ya están asentadas por el tiempo, instaladas y porque no necesitan materializarse. Esto es, que se pueden considerar violencia y acoso las amenazas, mientras que antes se consideraba que solo la materialidad de los hechos, que incluyen la gama de daños que pueden causarse a la persona que trabaja. También esta categoría pone al género en el corazón de la definición en el sentido de hacer visibles precisamente las desigualdades antes dichas. Es necesario observar, si bien las más afectadas son las mujeres, esta definición contempla los grupos vulnerables de la población y que se oiga bien y que se oiga fuerte también, la población LGBT, TTT y Q y más, así como a las personas migrantes. En el documento ustedes van a poder leer alguna argumentación jurídica laboral sobre el alcance del convenio 190 y su recomendación 206. La ratificación del convenio 190 por parte del Estado fue un acto de justicia social y existen varias razones que estamos reflexionando después del análisis del contenido del 190. Razones éticas, es un tema de derechos humanos, el derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso es un derecho humano, tiene un enfoque de género, hay un argumento desde el análisis de los riesgos psicosociales, es un acto legislativo contra la impunidad, coadyuva en la lucha contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, también influye en la protección específica a los diferentes sectores de servicio, de manufactura, la maquila y economía productiva. En periodos de crisis la violencia se reactiva y el convenio contempla esta situación. La violencia familiar es contemplada como un asunto a atender en el mundo del trabajo. El convenio 190 cuenta con un alcance que es abarcativo. Llamo su atención para que cuando vayan a llegar
a la argumentación 11 digan, ay, Claudia nos platicó que ahí hay un aspecto bien importante en el convenio. 12, la inclusión del trabajo doméstico. 13, el alcance del convenio 190 a todos los ámbitos de gobierno y a todos los niveles. Plantea un control de aplicación y vías de recurso y reparación. Plantea un procedimiento más eficaz en cuanto a los mecanismos de presentación de quejas y solución de conflictos. Da privilegio en el procedimiento a la regla dinámica de la prueba. Existen las condiciones normativas de por qué se ratifica el convenio 190 y los mecanismos de denuncia, acceso a la justicia y la reparación. Explica la cuestión específica de la jerarquía de los tratados internacionales y el principio pro persona en México. Me voy a referir, porque me falta creo que 5 minutos, a dos de los aspectos que me parecen importantes. Nos vamos a dejar de tarea el número 11, en donde estoy señalando la cuestión abarcativa, porque no me va a dar tiempo, porque me quiero referir a la argumentación número 1 que estoy planteando en este texto. El convenio pretende coadyuvar a transformar una conducta humana que ha flagelado la dignidad de las mujeres trabajadoras, ya que la violencia y el acoso laboral se asocian a conductas crueles con la intención de lograr la aniquilación de la persona o de su destrucción psicológica, o provocar el abandono de su trabajo al encontrarse en una situación insoportable. ¿Quién no hemos vivido esta situación? La violencia y el acoso laboral perjudican a las personas trabajadoras e incluso a la propia empresa, lo que genera un ambiente hostil que perturba el bienestar de la persona, afecta el honor, su libertad, intimidad y dignidad como valor último y profundiza las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres en su contexto laboral. La modernidad tiene una gran deuda con la humanidad en el tema que nos ocupa. Es en el mundo del trabajo donde confluye un sinnúmero de personas que han visto mermados sus derechos por las más profundas brechas de desigualdad que existen, diferencias basadas en las relaciones de poder entre los sexos, en las que se ha otorgado una serie de privilegios a unos cuantos en detrimento del sexo mujer. Ello coadyuva a que este sistema patriarcal prevalezca, se profundice y perpetúe, obstaculizando el acceso a la igualdad sustantiva que tanto se anhela en las relaciones humanas y las personas en sí mismas. La ratificación del convenio 190 en todos los sentidos es un acto de humanidad. Muchísimas gracias.